Buenas tardes. A continuación vamos a hacer un análisis de un proyecto de inversión aplicado pues a un proyecto de inversión real. En este caso sería un proyecto de construcción que se denomina Condominio Bosque K. Entonces vamos a tener ciertos temas en los que vamos a abordar. Vamos a tener los propósitos del proyecto, las dimensiones, los alcances, el ciclo de vida, el impacto, las dinámicas administrativas y los elementos macro y micro del entorno del proyecto. Entonces, ¿cuál es el propósito del proyecto? El propósito del proyecto busca satisfacer una necesidad actual de vivienda no bis estrato 6 en las zonas perimetrales de la ciudad, en unos campos, llamémoslo así, rurales, pero sin dejar de lado la cercanía a la ciudad para poder aprovechar sus comodidades y pues sus beneficios. ¿Cuáles van a ser las dimensiones que tenemos que analizar? Entonces, son varias. Entonces tenemos la dimensión comercial, la técnica, la administrativa, la legal, la política, la ambiental y la financiera. Entonces, en la comercial, pues en la comercial es analizar el mercado de por qué hay la necesidad de poder crear este tipo de proyecto. Entonces, según unos informes del gerente general de Camacol, el gerente regional de Camacol, hay una necesidad de vivienda no bis del 80% de la totalidad de las viviendas actuales, y está más enfocado esa parte del no bis. Ha tenido un auge lo que es la vivienda estrato 6 en las zonas periféricas de la ciudad. Entonces ahí ya estamos cumpliendo pues con una necesidad. Desde la parte técnica, pues la parte técnica simplemente es garantizar de que en el espacio donde se va a desarrollar el proyecto, las características como estudio del suelo, viabilidad del proyecto, normativa, se puedan cumplir y nos permitan hacer este tipo de proyectos. Desde la parte administrativa de nuestro proyecto, es decir, ¿qué tenemos nosotros desde la parte administrativa para poder cumplir con nuestro objetivo? En nuestro caso contamos con todos los departamentos necesarios para cumplir desde inicio hasta final del proyecto todos los requerimientos necesarios: departamento de compra, departamento de obra, departamento administrativo, etc. Desde la parte legal, a nosotros nos rige una normativa o una ley que es el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, que nos determina cuáles son los terrenos y cuáles son los que no se pueden edificar. En nuestro caso, donde va a estar ubicado el proyecto, es un proyecto de expansión rural, de expansión suburbana, técnicamente hablando. Tiene unas normativas de índice de construcción y índice de ocupación que pues ya están definidas, ya están claras. Como el proyecto va a ser de bajo impacto, pues entonces estamos aún más acorde a la normativa legal. Desde el punto de vista político, pues desde la dimensión política, digamos que siempre y cuando cumplamos la parte legal no vamos a tener ningún inconveniente asociado a la parte política. La parte ambiental, hay una entidad que nos da parámetros acá, y es el AMB y la CDMB, que son los que nos dicen cuáles zonas de este tipo de expansión rural se pueden intervenir de cierta manera, y qué es lo que debemos cumplir para poder intervenir estas zonas, y también que debemos compensar en caso tal de que estemos quitándole alguna parte a esta zona. Entonces esa es la parte ambiental. Y desde la parte financiera, pues digamos que ahorita más adelante vamos a ahondar un poco más en el tema, pero básicamente este proyecto va a estar financiado por tres frentes. Entonces un frente va a ser el de inversionistas y compradores, el otro frente que vamos a tener es todo el tema de apalancamiento financiero mediante préstamos bancarios, y el último pues es uno de recursos ya directos de la empresa. Entonces digamos que esas son las dimensiones generales del proyecto, para poder tener un poco más de claridad. Entonces ahora vamos a pasar a ver los alcances. ¿Qué vamos a nosotros a entregar en este proyecto? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Entonces, primero aclarar que son 30 unidades de vivienda que van entre los 350 y los 450 metros cuadrados. Eso ya pues depende del cliente que opte. Están dentro de lotes independientes y cada uno pasa a ser propiedad del dueño, de 1000 metros cuadrados. El alcance va a ser una arquitectura totalmente moderna y sostenible para disminuir el impacto ambiental que vamos a tener. Vamos a contar también con unas zonas comunes bien supremamente dotadas, que estas van a ser también pues parte del proyecto. Y por último pues lo que buscamos también, o el alcance, es crear un hito en la ciudad y en el departamento de arquitectura sostenible. Estos es como los alcances más relevantes de nuestro proyecto. Ahora, si analizamos el ciclo de vida, el ciclo de vida tiene 5 partes: el inicio, la planificación, la ejecución, la supervisión y el cierre. Pero digamos que cada una de ellas tiene un desglose de información que nos ayuda como a avanzar un poco más. Entonces, en el inicio es
todo aquello que nos ayuda como a tener claro hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a requerir para poder empezar este proyecto. Entonces, hay un alcance, pues que hablo del alcance que mencionamos ahorita, son 30 unidades de vivienda. ¿Cuáles son los entregables? Pues unas viviendas totalmente terminadas, a punto, no va a quedar nada a proyección para que los clientes tengan la obligación de hacerlo, y pues también unas zonas totalmente dotadas para que tengan la comodidad y el uso de los propietarios. También vamos a tener un desarrollo desde el punto de vista urbano, pues porque tenemos que entregar vías, andenes, zonas comunes y demás, entonces eso va a estar también ahí. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Eso también tenemos que tenerlo muy claro, pues que satisfacer una necesidad de vivienda de alto estrato en las zonas perimetrales de Bucaramanga. Los recursos necesarios, pues vamos a tener que disponer de recurso humano y de recurso tecnológico, por así decirlo. Entonces, pues desde el recurso humano vamos a tener todo lo que es el despliegue de las capacidades de personal que tenemos aglomeradas en nuestra empresa, los diseñadores, los constructores, los calculistas, la parte contable, la parte de recursos humanos, la parte de compras, etcétera. Entonces eso es todo el recurso que vamos a necesitar, digamos que va a ser un despliegue total de todas las capacidades que tenemos nosotros como infraestructura en cuanto a personas nos tratamos, y pues ya el tema de maquinaria, de equipos y demás, que tenemos una cierta cantidad, pero pues igual nos tendremos que apoyar contratando a un tercero. Cronograma de actividades: 48 meses dividido en 4 fases, 6 meses de ventas, 12 meses de inicio y ejecución de la etapa 1, 12 meses de inicio y ejecución de la etapa 2 y 12 meses de terminación de obra. Entonces digamos que esos 36 meses, esos 36 meses primero pues van a ser de todo lo que va a ser la ejecución y más, y los otros 12 sí van a ser más que todo de ventas, y pues para poder empezar a palanquear el proyecto. El costo estimado oscila, estamos hablando más o menos de 37.800 millones. Eso es una proyección que se hace por metro cuadrado más o menos en el estrato y lo que se va a entregar. Entonces digamos que ya tenemos que entrar a una etapa de detallamiento de cada uno de los ítems para poder sacar un presupuesto real. Y finalmente, que tenemos que tener en cuenta en el inicio del ciclo de vida del proyecto, cuáles van a ser los riesgos que tenemos asociados al proyecto. Entonces, pues cambios de precio de los materiales, cambio de los insumos, de los equipos, de mano de obra, etcétera, que pues eso, la variación puede presentarse por factores demasiadamente determinados que no siempre pasan. En cuanto a la planificación, vamos a tener una etapa de prefactibilidad, una etapa de ventas, una etapa de prefactibilidad, una etapa de diseño, y luego sí vamos a entrar en una etapa de presupuestación, de presupuestado del proyecto, lo que les mencionaba ahorita ya a detalle, cuánto nos va a valer realmente cada casa para poder pasar a darle un precio al cliente realmente, y pues una etapa ya de comercialización, una etapa de construcción y una etapa de entrega o consumo del producto, que es cuando ya se le entrega totalmente al cliente para que él entre a hacer sus cosas. En cuanto a la ejecución, digamos, es ya entrar a hacer realidad, a hacer tangible todo lo que estábamos proyectando en papeles. Esa proyección, pues como les decía, va a tardar entre 36 meses a 40 meses. Entonces digamos que eso está dentro del inicio, el cronograma de actividades, cómo se va a desenvolver. El control, pues simplemente ya es decir, listo, estamos a cabalidad, cumplimos con todas las necesidades, hubo pendientes, no hubo pendientes, de la parte legal, de la parte constructiva, y nosotros debemos resolverlos para poder pasar a la última etapa, que es el cierre total del proyecto y dar la culminación de la satisfacción del proyecto. Por otra parte, tenemos lo que es el impacto tecnológico, económico, sociocultural y ambiental. Entonces lo que realmente vamos a tener nosotros en nuestro proyecto. En tecnológico, pues por todo el tema ecosostenible; económico, porque se busca pues brindarle trabajo a todo lo que es el sector mediante la mano de obra; sociocultural, pues también mejorando el estado de vida de las personas que están en su alrededor y los negocios locales; y ambiental, digamos que tratamos de reducir el mínimo el impacto ambiental, en el sentido de que vamos a integrar también en nuestro proyecto con la naturaleza, que pues el impacto va a tratar de ser totalmente mínimo. Después hay unas dinámicas administrativas, que es básicamente cómo vamos a manejar desde el punto de vista de la estructura organizacional de la empresa las actividades que debemos ejecutar para poder lograr el proyecto. Entonces tenemos un análisis de costo, que va a ser lo del departamento administrativo; una etapa de prediseño del mismo, que va a ser a cargo del departamento de diseño; una etapa de comercialización de ventas, que eso sí ya tenemos que crear
momentáneamente un departamento de ventas especializado junto con el departamento de publicidad que nosotros ya tenemos para poder relegar eso. La etapa de ejecución, que ya entraría con lo que es el departamento de obras propio, y la etapa de supervisión y entrega, que digamos que es una mezcla entre el departamento administrativo y de obra, pues hay que entregar una parte legal y hay que entregar una parte tangible, una parte física, que pues es la infraestructura que se le entrega al cliente finalmente. Y por último, el entorno del proyecto y la relación que hay en la parte estructural y de estructura organizacional del proyecto. Entonces tenemos dos entornos, el micro y el macro. El micro es todo aquello que se nos relaciona directamente con nosotros y de lo cual nosotros tenemos un poco de control, y el macro, que es aquellas cosas que no influyen realmente o no son controlables por parte de nosotros, que ya son temas políticos, temas sociales, temas económicos globales, temas de mercado global. Entonces digamos que eso ya se sale de las manos y ya pasa a ser como un tema más administrativo para el manejo. Mientras que lo micro pues sí se maneja más internamente entre departamentos de obra, departamentos de compra, departamentos de contables, para poder afrontar de pronto esos cambios que nos afecten directamente a nosotros. ¿Listo? Entonces digamos que eso a grosso modo es pues porque pues cuestión de tiempo pues nos toca hacer, es muy resumido, pero digamos que eso es lo que tenemos que nosotros entrar a evaluar dentro de un proyecto de inversión, y cuáles son las características y qué es lo que nos debe guiar para poder crear el proyecto adecuadamente. ¿Listo? Entonces pues eso sería todo. Muchísimas gracias y espero que sea útil.